Amigos, ya estamos de vuelta y en esta mesa están sentados Javier Bedoya Vivanco, Carlos Brus y el congresista Javier Espadaro. Pedro Espadaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles, en virtud de la conversación inicial que hemos tenido aquí, es: ¿se debe o no interpelar a la ministra de Educación? Don Javier Bedoya. Presentado el proyecto, pero no interpelarla respecto de este proyecto, porque obviamente no se puede interpelar a una ministra imputándole cargos respecto a una ley que no existe o un proyecto que tampoco existe y no se conoce. Aquí lo que hay la interpelación es por lo que ha dejado de hacer el año que lleven a cargo del ministerio, porque según hemos escuchado, sobre pretexto de que estaban preparando este proyecto que ahora van a presentar, lo cierto es que han dejado de implementar la ley que estaba vigente. Nosotros hemos revisado esto e inclusive hemos verificado que hay partidas previstas en el presupuesto actualmente vigente para llevar a cabo todas las evaluaciones y todos los concursos, y nada de esto se ha hecho. En consecuencia, ha habido un abandono de las tareas que son inherentes al ministro, un mandato de la ley, el dejar de implementar esta reforma que se inició hace 5 años, que puede mejorarse más, puede corregirse la ley, que duda cabe, pero no por eso dejamos de aplicar la que está vigente. Don Carlos Brus. No, sin duda. Como tú sabes, Enrique, una interpelación es un pedido de información. Y con respecto a este tema, lo que falta es información. Es decir, es el estilo de este gobierno. Acaban de aprobar esta norma del Consejo de Ministros. Si yo fuera ministro de Educación, no pido que tú me llames. Yo te llamo, Enrique, déjame ir a tu programa para tener oportunidad de explicarlo, de ganar la batalla de la opinión pública. Pero no, pues tiene flojera, pues domingo en la noche, quiere estar sentado en su casa y no vienen los ministros a defender al gobierno, a defender la oposición. Esa es la lucha política, ese es el estilo que este gobierno está perdiendo. Por eso es que pierde la batalla en esto, pierde la batalla en Conga, pierde la batalla en cada uno de los pasos. Yo no creo, perdona Carlos, yo no creo que sea flojera de la ministra. Yo más bien creo que es reflejo de las tremendas incongruencias que se siguen dando al interior del gobierno. Pasa que yo soy más elegante. Bueno, yo soy muy directo. Abran ustedes el Comercio de hoy, el diario del Comercio. Bien, en la página 4, el ministro de Trabajo expone un tema en donde clara y contundentemente sostiene que el SUTEP no puede ser uno de los que estén evaluando. Pues sí, parte. Y la ministra dice que sí. Y 2 hojas después sale la entrevista de la ministra en que dice que sí va a ser. Pero no nos olvidemos que en el caso del sector de educación han pasado cosas graves que no hicimos mucho lío en su momento. Por ejemplo, un incendio que destruyó más de 200 millones de dólares en material educativo, que ha sido el siniestro más grande donde se ha perdido patrimonio en el Estado. Y no se dijo nada. O sea, hay una serie de cosas que han pasado en el Ministerio de Educación que ahora meritan que la ministra dé la cara y explique. La oposición ha sido una oposición muy responsable. Yo debería hablar, ha sido responsable el primer año de gobierno del presidente Humala, esperando que el gobierno se asiente, que empiecen a gobernar, empiecen a tomar funcionarios públicos. Es usted generoso también con la oposición, ¿eh? Pero es usted generoso. Pero ya pasó el primer año. O sea, ahora los ministros con flojera, los ministros que no quieren explicar su sector, los ministros que están jugando tenis, no. Vamos a ser inflexibles. El que quiere ser ministro de Estado tiene que trabajar y tiene que explicarle a la opinión pública lo que quiere hacer, porque eso es como se gobierna en una democracia. Muy bien, yo en honor a la verdad tengo que decir que la ministra de Educación estuvo aquí la semana pasada explicando precisamente y dando a conocer la noticia de que desaparecía la ley del profesorado y la ley de la carrera pública magisterial. Pero no tuvimos el proyecto, tampoco tenemos las escalas remunerativas, que son lo que realmente le interesa a la gente. Es el tema de fondo. ¿Cuáles son todos y cada uno de los artículos para ver si efectivamente hay o no una diferencia con la ley de la carrera pública magisterial, si amerita derogarla o si hubiera sido mejor simplemente mejorarla? Si acá hay un tema de que se está reinventando una ley o no. Enrique, muchas gracias. En primer lugar, señalar que es un derecho de las minorías, en este caso de la bancada de oposición, el presentar esta interpelación contra la ministra, no solamente por el tema de esta diferencia de leyes, sino que además y fundamentalmente por lo que ya explicaron mis antecesores, en el sentido fundamental de estas idas y venidas, y que ha pasado un año, Enrique, y la opinión pública lo va a saber, no se ha hecho mucho en el tema educativo, se ha hecho casi nada en el tema educativo. Ya lo dijeron la persona que estuvo anteriormente, en el que se ha paralizado el sector educación en el tema de capacitación, pero
el presidente Humala ha perdido una gran oportunidad, y te lo digo muy claramente. El SUTE paralizado, controlado, digamos, con la anterior norma y el anterior gobierno, porque si algo bueno hizo el gobierno anterior en materia educativa es justamente controlar a este sector radical que no dejaba avanzar el tema educativo, y creemos que lo hizo bien en ese caso. Tenía que perfeccionarse, mejorarse, por supuesto que sí, pero controlado esto, tenía que venir otro tema fundamental, que era ya las reformas educativas de índole, por ejemplo, de innovación. No tenemos, por ejemplo, una política de Estado en el tema educativo que involucre a los actores principales, por ejemplo, gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, hubiéramos agarrado, por ejemplo, 5 gobiernos regionales para que en cada una de esas regiones se implemente un tema importante de innovación con tecnología, por ejemplo, para en esas regiones luego replicarla en las demás y que pueda, por supuesto, a nivel nacional, en luego de 5 años, tener toda esta reforma educativa. No se ha hecho eso, no se ha hecho mucho en educación, solamente el 11% se ha gastado del presupuesto, y creemos indudablemente que la señora ministra tiene que dar las explicaciones al Congreso y al país, por supuesto. Muy bien, ahora, esto nos lleva a otro tema de carácter un poquito más general, y es, cambiábamos, se supone, de gabinete para mejorar la gestión del gabinete y el enfrentar los conflictos sociales. Obviamente, esta posición del SUTE, del Movadef, a través del CONARE, es un conflicto. Conga, se prorroga el estado de emergencia, ¿no es cierto? Y se mantiene la política anterior, a pesar de que Juan Jiménez dijo diálogo y concertación, mandó a los facilitadores, y ahora se vuelve a patear el tablero, se le da la excusa el presidente regional de Cajamarca para que patee el tablero, en fin. Entonces, esto que ustedes están viendo, el mensaje presidencial más este manejo de esta norma magisterial, los lleva a pensar que el cambio de gabinete ha sido útil, positivo, y que le aporta a una mejora en la gestión del gobierno. No, yo creo que más, por el contrario, desde mi óptica es un signo de debilidad y un retroceso y un perjuicio para la economía y la estabilidad del país. El haber cambiado a un hombre que había tenido firmeza en la conducción de las cosas, como era el primer ministro cesante, el señor Valdés, y reemplazarlo por un hombre que sus primeras declaraciones es que la diferencia es que ahora todo va a ser dialogado, da la impresión y la sensación, no porque yo busque la confrontación, no porque crea que no se debe ir al diálogo, pero da la impresión de un paso atrás, de un síntoma de debilidad, de achicamiento, y que acá, en este país, vivimos en el país de la impunidad. Mira, Enrique, hace un mes en Cajamarca, como en Bambamarca, 5 muertos. ¿Hay alguien detenido? ¿Hay alguien procesado? No. Los tirapiedras. No, nadie. ¿Por qué tirapiedras? Hace un año, en los últimos días del gobierno de Alan García, el señor Anduviri se paseaba incendiando Puno. Incendió local de la Contraloría, de la SUNAT, de las aduanas, de todo. ¿Hay alguien detenido por ese concepto? No. 2 años atrás, 22 policías degollados en Amazonas. ¿Hay alguien detenido? No, es responsabilidad de este gabinete, y en todo caso, no. este gabinete A lo que voy es por eso mismo, que pues, es la justamente continuación, para que no haya debilidad, hemos prorrogado el estado de emergencia en Cajamarca. Es la continuación de una falta de enfrentamiento a las cosas, de una falta de definición y un debilitamiento, porque la impresión que el gabinete da, que no bien han jurado, todavía ni siquiera se han presentado, y ya estamos viendo que uno de sus miembros está siendo interpelado. Creo que este gabinete ha empezado con el pie izquierdo, y me da la impresión de que el cambio, ojalá me equivoque, hago votos porque esté equivocado, pero me da la impresión de que no ha sido para mejor. Carlos Bruch, ¿piensa lo mismo, o es que hay razones para tener esperanza? Yo creo que el gobierno tiene que entender que en una sociedad democrática los conflictos es la norma. La dinámica de una sociedad democrática es que siempre va a haber conflictos. Justamente aquellos que tienen la rienda de manejo del país tienen que tener la pericia para saber administrar estos conflictos, y que de un conflicto pueda salir una situación mejor para todos, ¿no? Y siempre los van a ver. Para eso necesitan ministros que, además de ser gestores públicos, sean líderes. Sean líderes cada uno de sus sectores. Y un líder no se maneja pues por Twitter, ¿no? Un gerente de una empresa sabe de qué manera motivar a su personal de distintas formas. Si hasta los gerentes se comunican con su gente para motivarlas,
los ministros, el primer ministro, el presidente, necesitan comunicarse con el pueblo para saberlos motivar hacia dónde van. Esto es lo que falta a este gobierno, es un gobierno tuitero, ¿no? Creen que con Twitter ya están gobernando, y eso no es así, se les escapa de las manos los conflictos. Por ejemplo, en el tema Conga, es nuevo en el Perú que haya una cúpula que, aprovechándose de un hecho real, malinforma al pueblo, lo asusa y lo saca a la calle. ¿Eso es nuevo? Eso viene desde siempre. La ultraizquierda es la forma como la ultraizquierda se maneja. Pero se sabe también de que hay formas de poder desarmarlos, que es comunicándose directamente con las bases, diciéndole, oye, este tema efectivamente fue un inconveniente, ya lo superamos, ya estamos haciendo tal obra, tal otra obra, desarmar, quitarle las banderas a estas cúpulas, para que el pueblo esté de mi lado y no siguiendo a estos señores. ¿Hemos visto ese trabajo por parte del gobierno? No, le da flojera salir a declarar, le da flojera comunicarse con la gente. Entonces, si esa va a ser la inercia de este gobierno, por lo menos de este gabinete, como oposición nos corresponde el rol de sacudirles un poco el saco, y decirle, oh, señores, reaccionen, porque no están gobernando, porque está dejando que las calles, que los conflictos les ganen la partida, y ustedes, teniendo la plata, que eso es lo más grave, teniendo la plata, no están ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Estuvo bien prorrogar el estado de emergencia en Cajamarca? Sí. Ellos tienen la responsabilidad de poner orden, y si es que, imagínate el escenario, que no prorroga el estado de emergencia, y hay un muerto, ahí sí cae este gabinete. Bueno, ¿y qué pasa si con este estado de emergencia, como están anunciando, salen a las calles y hay 2 muertos? Bueno, hay un estado de emergencia, hay que ver de quién son los muertos. Esa es la impunidad de la que hablaba Javier. Pero hemos fíjate, tenido estado de emergencia todo este tiempo y hemos tenido muertos, y también hemos tenido marchas. Hasta la Cámara de Comercio de Cajamarca pedía que se renueve el estado de emergencia. Yo hubiera querido que el presidente Humala empiece su discurso dándonos una buena noticia, que había encontrado la brújula por fin, luego de este año, de cómo manejar su gobierno. Lamentablemente, hemos visto después de 3 horas de un intenso discurso, en donde no se ha dicho nada nuevo, no ha habido una aterrización de todas las cosas que me parecía un discurso de campaña, más que un discurso presidencial, a metas cortas al 2013 o al 2014, sin embargo, todas las ha prolongado al 2016. Definitivamente hay una falta de liderazgo por parte del presidente, pero también hay mucho lo que dice Carlos, y coincido también con Javier, que hay una falta indudablemente de articulación con los propios ministros. Entre los ministros están inmediatamente, no están cohesionados, no hay un gabinete cohesionado. Tengo el mejor de los conceptos del doctor Jiménez, a quien por supuesto esperamos que le vaya bien, pero estamos augurando que lamentablemente es solamente un parche, un maquillaje en este tercer gabinete, recordarlo, y que además no va a solucionar, espero equivocarme, los conflictos sociales de la manera como se quiere manejar, como lo ha dicho Carlos, mediante el Twitter. Tienen que estar de una política de solución de estos conflictos sociales con la población, pero además algo importante, que necesita inmediatamente este gobierno transmitir sus cosas, poder salir y tener, por supuesto, en esta pirámide a los ministros como líderes para poder anunciar al país una diversidad de acciones y de cosas que se están haciendo, y por supuesto algo importante, el principio de autoridad. No puede ser posible que 3 o 4 personas tengan en vilo al país y a una región, autosecuestrando a la población, indudablemente utilizando, y qué duda cabe, utilizando recursos públicos para ello. Pero lo curioso del tema es que se envía facilitadores a Cajamarca y hay quienes sienten que de alguna manera se les ha jalado la alfombra con esta prórroga del estado de emergencia, porque ellos ya estaban por lo menos aquietando el tema y buscando que se sienten a la mesa, una mesa inexistente todavía, pero por lo menos ya se estaban. Ya no es una lucha social, esto es un tema político que ha trascendido. Ya el señor Santos ya no está peleando porque haya agua en Cajamarca, está peleando por una reivindicación política de su grupo radical. Ya estamos viendo que está recolectando firmas. Pero entonces ya la labor de los facilitadores ¿ya se acabó o murió antes de empezar? Javier Bedoya. Bueno, ellos han dicho de que por el momento queda en suspenso, y las declaraciones del señor Saavedra han sido claras. Como quiera que nosotros esperábamos el levantamiento del estado de emergencia para poder continuar en las calles haciendo la protesta, o sea, no hay marcha atrás en ellos, y nos han continuado con el estado de emergencia, pues damos por roto, no hay diálogo posible. En consecuencia, lo mismo que ha confrontado el gobierno durante N meses en el primer año, lo están confrontando los 2 sacerdotes que han ido
Dígalo. de muy buena fe, ¿verdad? Creo que se repitió. Bueno, que han ido a Cajamarca tratando de tender puentes que desgraciadamente no han surtido efecto. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Y la siguiente pregunta que obviamente está sobre la mesa es si ustedes creen que se le debe otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Regresamos, estamos amigos aquí con Javier Bedoya, David Blanco, con Carlos Cruz y con Pedro Espada. Volvemos. ¿Quieres la tele que a todos les gustaría tener? Con Scotiabank es tuya. Abre o renueva tu depósito premio y llévate hasta un Sony Internet TV sin sorteos. ¿Qué esperas? Llévatela hoy mismo. Scotiabank. Bien, la pregunta está puesta sobre la mesa. ¿Se le debe o no otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana? Depende de qué tema, Enrique. Si es un tema sumamente complejo, un tema sumamente técnico, un tema que puede prestarse a más de una pose electoral o demagógica en el Congreso, me parece bien. Dentro de las cosas que nos han solicitado que se les delegue facultades, está, por ejemplo, ver el famoso tema tantas veces postergado de la situación económica de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ese es un tema que sí tiene que ser trabajado muy finamente y en forma técnica. Sobre esa materia me parece que sí se le puede delegar. Ese es un tema económico-social, no es un tema relacionado con seguridad ciudadana. Pero es que cuando a nosotros se nos invitó la semana pasada o antepasada al despacho del presidente del Consejo de Ministros, se nos manifestó que el presidente iba a solicitar que se le delegue facultades para todos los temas vinculados a seguridad ciudadana, a cosas de defensa nacional y el tema este que estoy mencionando. O sea, el sueldo de civiles de militares y policías. El tema pensionario de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque el tema pensionario está relacionado íntimamente con el tema de los que están en actividad. Bueno, el tema este lo iban a tratar ellos. Entonces, nosotros como bancada, yo fijé en esa reunión una posición personal que la bancada después ha hecho suya con algunas variantes que es la que estoy mencionando, en el sentido que determinados temas puntuales podrían ser motivo de una delegación de facultades, pero volver a dar facultades al Ejecutivo para que legisle sobre lo mismo. Mire, yo a esa reunión en la oficina del presidente del Consejo de Ministros fui con un file en que llevé todas las leyes que se dieron en la época de Toledo y en la época de Alan García, así como en este gobierno, delegando facultades para legislar sobre estas materias. Lo que evidencia que la solución al problema no está en legislación delegada al Ejecutivo, no está en aumentar las penas a determinados delitos, en donde ya determinados delitos como robos agravados tienen casi tanta pena o mayor que un asesinato. Se distorsiona todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos de la opinión que el Parlamento perfectamente está habilitado para discutir eso. Puedo decir que por lo menos mi bancada, y estoy seguro que las demás bancadas están con el mayor interés y buena voluntad de ayudar al Ejecutivo en estas tareas cuando presenten los proyectos de ley para debatirse en el Parlamento, pero no tenemos que entregar nuevamente sobre otra nueva materia un cheque en blanco. Cuando esto no habrá delegación. No, cuando esto se lo dije al presidente del Consejo de Ministros, él me manifestó que en los meses tras, en el primer año ellos habían presentado 60 proyectos de ley. Descontando 20 proyectos que eran por viajes del presidente o ingreso de tropas extranjeras, los 40 restantes casi no habían sido vistos. Y que el Parlamento era muy lento. Lo que yo le contesté, no nos reclame a nosotros, señor. Reclame al presidente del Congreso, que es de su bancada, porque a él le corresponde poner la agenda. Bueno, tengo entendido que el primer ministro ha dado marcha atrás y ha declarado que ya no van a pedir delegación de facultades, porque creo que se ha dado cuenta de dos cosas. Primero, que muchas bancadas no íbamos a apoyar esta delegación. No es oficial todavía esa marcha atrás. Pero segundo, yo creo que es el tema de fondo, que el problema de seguridad ciudadana no pasa por más o menos leyes. Aquí y a veces cuando hay un problema, delegación de facultades. ¿Eso solucionó algo? El problema de seguridad ciudadana es que ellos tienen 700 millones de soles presupuestados para este año
y al séptimo mes solo han gastado 11% de esos 700 millones. Cuando deben haber gastado cerca del 60%, han gastado solo 11%. Para comprar patrulleros, para comprar armamento, armamento no letal, poner más policías en la calle, etcétera. Entonces aquí lo que trata es que es un problema de incapacidad, de falta de gestión, ¿no? Yo he sido ministro de Estado y tuve que implementar programas nuevos que no existían de vivienda. ¿Tú crees que todos los días me iba al Congreso a pedir leyes o me iba a pedir delegación de facultades para que me dejen hacer los programas de vivienda? Para eso hay lo que se llama el decreto supremo, que como ministro te permite gestionar muchísimas cosas. Es decir, cuando necesitas una ley es algo ya muy importante, ¿no? Y la ley es el último recurso, porque la ley no te genera el programa te genera tu gestión. Y aquí lo que falta es ministros gestores. En el caso de Seguridad Ciudadana, falta gestión. Entonces creo que se deben dar cuenta de que no es que haya mucha legislación que requiere. Y por lo tanto una delegación de facultades es absolutamente innecesaria. Si es algo absolutamente razonable en materia de seguridad ciudadana, ¿cuál es el tema? No hay de ideología y no hay posiciones políticas, inmediatamente las vamos a aprobar, y como dice Javier, ellos tienen la presidencia del Congreso, así que si ellos quisieran aprobar algo, lo pueden aprobar en una semana. No necesitan la delegación de facultades. Lo que falta es gestión, falta una visión, falta si ellos tienen claro qué cosas quieren hacer en esta materia, que no solo involucra recursos, sino involucra un plan, un equipamiento y una gestión que no vemos que estén haciendo. Bueno, el ministro del Interior nos dijo la semana pasada aquí que se necesitaba esa norma para reestructurar la Policía Nacional. Eso es otra cosa. Para reestructurar la Policía Nacional. Eso fue lo que nos dijo. Por lo visto, en cada reunión tiene un mensaje distinto. Entonces, bueno, debe ser como en esta ley que cada reunión de Consejo de Ministros cambia de nombre. A la policía voluntaria. Algo que no vamos a permitir es que empiecen a gastar esta plata en tonterías como este servicio voluntario policial que querían imponer, que era pues una especie de milicia, abrir una planilla para toda la gente del partido oficialista para que les pase puro estilo chavista, estén todos metidos en las comisarías, muchachos de 19 años. Eso no va a solucionar nada. Enrique, hay que decirle a la opinión pública, hacerle recordar que el presidente de la República ha liderado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que él mismo inmediatamente convocó a una diversidad de actores y que presupuestó cerca de 200 millones solamente para el tema de ese Consejo de Seguridad. Incluso le iba a pedir dinero a las empresas privadas. Y creo que ahora, por primera vez, después de un año, voy a estar de acuerdo con Daniela Buatás, que dijo si con 4 leyes van a resolver el problema de la seguridad ciudadana, no solamente le entregamos la delegación, sino a un curul. ¿Y para qué esté de acuerdo con Daniela Buatás? Sí, pues ya después de un año. Pero lo que ha faltado, indudablemente, son de... Este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha sido lamentablemente un paseo, porque no se ha hecho nada concreto. Se vio al presidente el primer día dándole órdenes a los ministros. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el resultado concreto? Que nos explique el ministro o el primer ministro ahora que van a ir al Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado concreto de la participación del propio presidente en este consejo, que indudablemente generó una gran expectativa y que se dijo que iba a solucionar el problema de la seguridad? El problema de la seguridad es grave, el país no aguanta más, pero que no se nos eche la culpa al Congreso. Mi bancada, la Fuerza 2001, ha presentado cerca de 15 iniciativas para ayudar al tema de la seguridad ciudadana, pero no lo resuelve, porque acá tiene para resolver necesitas el Ejecutivo. Ya lo dijo Carlos, 11% de 700 millones para comprar balas, patrulleros y indudablemente implementación para nuestra alicaída policía. No se necesita delegación, se necesita acciones concretas, se necesita decisión y se necesita tener los pantalones muy bien puestos para tomar decisiones drásticas en el tema de la seguridad y perdóname Enrique, aplicar las leyes. Y no solamente es el presidente, acá también el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación tienen mucha responsabilidad en este tema, porque la policía hace una sacrificada labor, le pagan poco y encima no tiene implementación, captura a los delincuentes y al día siguiente están saliendo por la puerta del Poder Judicial. Y eso también hay que tener un mea culpa el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, yo quiero preguntarles algo que siempre le pregunto a los ministros cuando vienen aquí. Y es, se supone el gabinete del diálogo y la concertación, pero el primer ministro pública, conversa con su bancada, conversa con los líderes de los partidos de ustedes, conversa con sus bancadas, coordina, se sienta a ver cómo pueden hacer las cosas. A mí me sorprendió este hecho, ¿no es cierto? Se nombra un gabinete como el de Juan Jiménez que dice diálogo y concertación, y se da una ley como la del profesorado que ninguno de ustedes conoce, nosotros tampoco. Bueno, ¿qué diálogo hay ahí? Se pide facultades al legislativo para que el ejecutivo haga su norma. ¿Qué concertación y qué diálogo hay ahí? Entonces, el gabinete del diálogo evita el diálogo.
Pregunto, ¿conversan con ustedes el presidente, el primer ministro, los ministros, coordinan con ustedes, conversan a menudo? Pero claro, si es una conversación una vez al año, eso no es una conversación. Con la dirigencia de mi partido, que yo sepa, no ha habido ninguna reunión. Con la bancada, sí, la reunión que hemos tenido la semana pasada o antepasada, en vísperas de fiestas patrias, en la presidencia del Consejo de Ministros. Y posteriormente tengo entendido que el presidente de la República ha llamado a uno de los de mi bancada pidiendo apoyo en determinadas materias. ¿Podemos saber a quién? Sí, al flamante vicepresidente Juan Carlos Seguren. ¿Pidiéndole apoyo para qué? Solicitando apoyo sobre algunos proyectos que se están presentando. ¿Puntuales? Sí. ¿Y por qué el presidente llama a un miembro de la bancada y no concerta con el responsable de la bancada o con la bancada a través de la presidencia del Congreso? Te agradezco la pregunta porque yo tampoco encuentro respuesta hasta ahora. Es impresionante, o sea, que el presidente de la República llame a un congresista de una bancada de oposición y no lo haga institucionalmente a través de los de los hilos que tiene el Congreso, me parece curioso. Así son las cosas. Don Carlos Cruz, ¿en su bancada o con sus compañeros sucede lo mismo? Bueno, sí, nosotros no hemos tenido la suerte que tener la bancada. O sea, ¿De que lo lleva el presidente a uno por lo menos? Ni a una, ni siquiera. Nosotros no nos hemos reunido con el primer ministro, no nos hemos reunido con el presidente. Sí recuerdo que cuando hubo el problema del secuestro en el Pinar, en ese momento sí el presidente convocó a todos los voceros y a mí me tocó conversar con él por más de hora y media con respecto a ese tema en particular, pero eso fue ya hace varios meses atrás. Con este nuevo gabinete no hemos tenido ningún contacto, no ha habido ningún diálogo. ¿A ustedes no los llamaron a la reunión que llamaron a los miembros de...? No tenemos esa suerte. ¿Y Alianza por el Cambio? ¿Y a los fujimoristas? Bueno, a nosotros ni siquiera por Twitter nos han llamado. Yo creo que Ya me preocupa, ¿no? No, es que ya me hacen sentir como que nos están persiguiendo como palaciegos. A lo mejor los quieren acercar de alguna manera. Bueno, creo que empezó mal el primer ministro a entender una línea divisoria entre el anterior premier y dando cuenta que es casi lo mismo. Bueno, participaron sí, claro, del mismo primer gabinete y del mismo segundo gabinete. Así es, y decir pues que este es el gabinete del diálogo y no el anterior, en el que también participa Jiménez, entonces él se quedó callado en el anterior y ahora sí va a hablar. O sea, es lamentablemente que no tiene una coincidencia lógica, pero lo que sí es importante es que le hemos reiterado, se lo reiteramos el día de hoy al presidente y al premier. Nuestra bancada son 36 legisladores, estamos para apoyar en las cosas buenas que necesita el país, apoyarlo en la lucha frontal contra el terrorismo, porque no podemos dar un paso más hacia atrás sobre la lucha contra el terror. Y las cosas buenas que este país necesita, el 11 lo va a apoyar. No nos han convocado, no nos han llamado, no tenemos la suerte que tienen otras bancadas, pero vamos a respaldar a este gobierno en las cosas que hay que tomar, y se lo vamos a seguir diciendo a este gabinete y al presidente, las cosas y los puntos sobre las sillas que necesita el país y el gobierno para trabajar con honestidad y con tranquilidad. Sí tendría Juan Carlos Seguren que explicar por qué esa llamada del presidente. Habida cuenta además que fue usted quien reclamó y tuvo una voz de alerta con relación a ciertas actitudes de parlamentarios que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de ganarse un puestito en la Junta Directiva. Y aquí incluso el congresista Aguinaga acusó a Juan Carlos Seguren, teniéndolo presente, de estar prácticamente vendiendo sus principios por ese puesto. No. En honor a la verdad, yo debo salir en defensa de Juan Carlos. Es un hombre... Pero usted fue crítico de él. Yo he sido crítico con toda la bancada, cuando toda la bancada tenía una posición distinta a la mía y todavía... La de formar parte de la mesa directiva con Gana Perú. Así es, y todavía no se había tomado una decisión. Pero de allí a cuestionar los valores, los principios y la conducta partidaria o ética de Juan Carlos, no, eso no. Bueno, pero ¿les ha explicado usted, Juan Carlos Seguren, por qué el presidente lo llama a él? Mencionó, no, ¿por qué lo llamaron a él y no a otro? No, eso tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Bueno, en fin, son cosas que, de todas maneras, hablan muy poco de la institucionalización que necesita el país, sí, claro, y del diálogo y la concertación que debería haber en el Congreso a través precisamente de bancadas y de voceros. Para eso están. Alguien dijo, una cosa es que se sienten en la mesa directiva, otra cosa es que se echen. En fin, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Demostrado quién es la bancada de oposición. Pedro Espadaro, Carlos Cruz, Javier Odeya de Banco, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a ver qué sucede.
días. Amigos, con ustedes nos despedimos hasta el próximo domingo, 7 de la noche, aquí en Canal N, Agenda Política. Póngalo en su agenda, no se lo pierda. Siempre interesante. Volvemos.